Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos, hermanas, voy muy directamente a los hermanos, a las hermanas, aquellos hermanos, hermanas que han creído en Cristo Jesús, aquellos que por creer en Cristo Jesús se han convertido en hijos de Dios. Para ustedes, hermanos, para ustedes, hermanas, para ustedes, pastores, para ustedes, ministros que ayudan a los pastores. ¿Por qué digo para ustedes, pastores, para ustedes, ministros? Porque hay muchos pastores que han sido llamados por Dios, tienen todo el deseo y todo el valor de trabajar para el Señor, pero no han tenido la bendición que hemos tenido muchos de nosotros. No han tenido el acceso a estudios más profundos porque no han podido conseguirse un libro de teología, no han tenido el acceso a estar en lugares donde tengan enseñanzas con relación a este tema. En fin, hermanitos, que hay que darle su lugar y hay que valorarlos doblemente por cuanto ellos han tomado muy en serio el llamamiento del Señor, y aunque no han tenido una variedad de mensajes, no han tenido una expansión muy grande en lo que es el área del mensaje, sin embargo, lo que ellos dan, lo dan con toda sinceridad. Así es que mis saludos y mis respetos a todos aquellos hermanos que, como les digo, le han hecho frente al llamamiento sin tener más herramienta que la Biblia y sin tener en ocasiones quien les pueda responder alguna pregunta. Así es que esperamos que por medio de estos temas ustedes reciban más bendición de parte de Dios. Bueno, la escritura que acabamos de leer, 2 de Corintios 4:16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva a cada día. En días pasados les declaraba que hay personas que no le encuentran sabor a su vida cristiana. En días pasados, cuando empezamos con este tema, les declaraba que hay personas que no saben cuál es su llamamiento en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, no saben qué es lo que deben de hacer en lo que es el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros tenemos una misión. Y precisamente esto que vamos a estar aprendiendo nos va a ayudar a determinar, nos va a revelar cuál es nuestro llamamiento en el cuerpo de Cristo. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos atención. Le decía la vez pasada que aquí en 2 de Corintios 4:16, donde dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Le decía que la mayoría de predicadores simplemente asocian al hombre exterior como el cuerpo, nada más el cuerpo, lo físico, lo terreno, lo mortal, la materia, y el hombre interior como el espíritu del hombre. Sin embargo, si nosotros leemos al final de este versículo 16 del capítulo 4 de la 2 de Corintios, dice así: el interior no obstante se renueva de día en día. Está hablando del hombre interior que se está renovando constantemente, pero también habla del hombre exterior, el cual se va desgastando constantemente. Y hermanos, les decía yo la vez pasada
que no es asunto nada más de presentar lo que es lo físico de la persona en cuanto al hombre exterior, que no es nada más presentar lo terreno del hombre como es el cuerpo, como el hombre exterior. ¿Por qué razón? Porque habla de que el hombre exterior se va desgastando. Y esto no es precisamente nada más que se vaya haciendo viejo y se vaya deteriorando poco a poco el cuerpo. Por supuesto que eso lo podemos tomar también, pero eso sería como andar nadando por encima del mar. Si nosotros lo vemos de la otra manera, al hombre exterior no solamente como un cuerpo físico, como lo natural, como lo mortal, como el vaso de barro, o como algo que es natural, que es algo que se destruye en cualquier momento. Cuando el apóstol Pablo hace referencia aquí al hombre exterior, hace referencia a lo que es el cuerpo juntamente con el alma pecadora, la cual tiene que ser gobernada por el espíritu que está en el hombre. Es decir, no el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios que viene y toma lugar en el espíritu del hombre. Y así, a través del espíritu, el alma tiene que tomar un orden conforme a lo que es Dios, el espíritu del hombre, y de ahí entra el alma a formar una sola orden, un solo orden. Viene a acoplarse, es decir, tiene que venir a acoplarse a lo que es la obra de Dios Espíritu en nuestro espíritu, y así el alma, ¿verdad? O lo que es la parte interna, la parte espiritual del hombre exterior, se va a tener que acomodar a lo espiritual. Entonces, en pocas palabras, cuando dice aquí, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aquí nosotros tenemos que verlo de esta manera. Si lo estamos mirando como el área espiritual, tenemos que verlo como el alma que toma control del cuerpo, porque desde el momento que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, solamente esa naturaleza pecaminosa teníamos. La naturaleza espiritual no existía. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa, usando Satanás ese punto de contacto y de apoyo, de ahí nos movía a hacer el mal. Entonces, desde el momento que creemos en Cristo, Dios Espíritu viene a nuestro espíritu, y de ahí hay dos potencias en pugna todos los días. Dos potencias que se mueven en nosotros. Una, el Espíritu Santo en nosotros, posesionado en nuestro espíritu. La otra, Satanás obrando, influenciando con la carne y nuestro cuerpo, tratando de ir en contra de la voluntad del Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, que quede claro, cuando el apóstol Pablo dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lo cual lo veríamos de esta manera, antes, aunque nuestro hombre exterior, cuerpo con el alma coqueta y pecaminosa, se van debilitando y se van sometiendo. ¿Por qué se van sometiendo? Porque el espíritu, fíjese bien, el espíritu nuestro está fortalecido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y al fortalecerse el espíritu nuestro con el Espíritu Santo, entonces se va renovando. Lo espiritual se va renovando. Lo que agrada a Dios va tomando fuerza, y lo que desagrada a Dios se va desgastando, va menguando, hasta que triunfe completamente Dios a través de nosotros. En otras palabras, ponga mucha atención. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo, existen dos potencias en nosotros, activas en nosotros. Una de ellas está tomando lugar en la naturaleza pecaminosa y carnal. La otra potencia es la influencia de Dios. La otra potencia es el mismo Espíritu Santo
habiéndose posesionado de nuestro espíritu y empujando de ahí con fuerza hasta lograr ir venciendo a la naturaleza pecaminosa, al alma, a irlos venciendo completamente hasta adueñarse de todo y hacer y cumplir lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículo 23. Pablo dijo, primera de Tesalonicenses 5:23, cuando venga Dios en Cristo Jesús a esta tierra, que encuentre todo su ser en plena comunión con Él, que encuentre su espíritu, alma y cuerpo irreprensibles. En otras palabras, desde el momento que Cristo viene a nuestra vida, comienza esa tarea del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, buscando que nuestro espíritu se rinda completamente a Él, para que a través de nuestro espíritu, el Espíritu Santo vaya gobernando al alma y al final todo nuestro ser termine adorando a Dios. Hermanos, posiblemente estos temas les resulten tediosos, posiblemente estos temas les resulten aburridos, pero déjeme decirle, estos temas son el corazón mismo del cristianismo. Quien ignora estos temas prácticamente está a merced del enemigo. ¿Por qué razón? Porque estas son enseñanzas profundas del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Estas son revelaciones para que el pueblo cristiano tenga fundamento sólido, para que eche raíces profundas. Ojalá que me entienda y ojalá que esté pendiente de estos temas, porque como le digo, si usted no conoce a profundidad lo que es el hombre antiguo y el hombre nuevo, el hombre exterior y el hombre interior, el hombre carnal y el hombre espiritual, si usted no conoce esto a fondo, déjeme decirle, va a tener 99% más problemas y más dificultades para perseverar en la vida cristiana. Así es que le conviene a usted, me conviene a mí, que nos metamos a profundidad en estos temas. Bueno, ¿qué le parece si leemos otra escritura que ya no sea 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16? ¿Qué le parece si ahora vamos a Romanos capítulo 7 versículos 22 y 23? Quiero citarle algunas escrituras que nos dan a entender lo mismo, pero visto de diferente manera, para que usted se dé cuenta que lo que le estoy compartiendo no es algo que se me ocurrió de la noche a la mañana, no es algo que escuché por ahí y me emocionó, es la misma palabra de Dios, es el mismo Espíritu de Dios guiándome, primeramente para entenderlo, para mi propio beneficio, y luego poder compartírselo a usted. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué le parece? El apóstol Pablo dice según el hombre interior. Y una vez más, yo quiero hacer esta aclaración, porque hay una forma muy errada de creer acerca del hombre interior. Se piensa que el hombre interior es el hombre o la mujer que ha creído en Cristo y que antes de creer en Cristo era mala y ahora al creer en Cristo es buena. Déjeme decirle, nada de lo que nosotros tenemos fuera de nuestro espíritu y el Espíritu de Dios tiene nada bueno. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Siempre grábese las palabras que yo le digo y examínelas muy detenidamente. Una vez más, nosotros no podemos
tomar en cuenta el hombre interior, como dice aquí la palabra de Dios, Romanos 7:22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Como le digo, la mayoría de enseñadores y la mayoría de cristianos creen que el hombre interior es la misma persona que ayer era mala y hoy es buena porque Cristo vino a ser morada en su vida, que hoy es buena porque el Espíritu Santo vino a su vida, pero que cambió. Ayer era mala, hoy es buena. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque como le digo, lo que es usted, lo que soy yo, después del soplo de vida que Dios da, no tiene nada bueno, porque está manchado por el pecado. Lo único bueno que tenemos es el Espíritu, que es el soplo de Dios, que no se mancha con nada. Y lo único bueno que tenemos es la presencia del Espíritu Santo después que creemos en Cristo, porque Cristo, por su muerte y resurrección, cuando nosotros creemos en su muerte y resurrección, el pecado es removido y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para poder guiarnos, pero desde nuestro espíritu. Así es que una vez más, si hablamos del hombre interior, como dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No hay un hombre que por sí mismo se deleite en la ley de Dios. ¿Sabe por qué podemos decir me deleito en la ley de Dios? Porque primeramente el Espíritu Santo que mora en nosotros, fíjese bien, la delicia de Dios, la gloria de Dios, el agua de vida, como usted le quiera llamar, la gracia de Dios, la bendición de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros. Esa es la dulzura de Dios, esa es la vida de Dios, ese es el hombre interior. Oiga bien, nosotros, aún desde nuestro espíritu, porque acuérdese, nosotros teníamos el Espíritu de Dios, el soplo de Dios en nosotros, pero se le cortó la suministración de la vida eterna por el pecado de Adán y Eva. Entonces nuestro espíritu quedó débil. Muchos dicen que el espíritu murió, no puede morir. El espíritu se debilitó tanto que toda la maldad de Satanás a través del alma lo sepultó, vamos a decir así. Cuando viene el evangelio, nos es predicado, nosotros lo escuchamos y lo recibimos, se conecta a la gloria de Dios y entonces echa fuera todo aquello que estaba estorbándonos y que no nos permitía libertad para estar en comunicación con Dios. Entonces cuando dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, no es que ahora usted, porque es cristiano, se deleita en la ley de Dios, no. El Espíritu de Dios, que es todo bondad, que es todo dulzura, que es todo gracia, entra a usted y Él, en su espíritu, hace que su espíritu se goce, hace que su espíritu se deleite, pero por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted puede decir me deleito, es porque el Espíritu Santo lo hace decir, porque el Espíritu Santo lo hace expresarse. Es la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23, estamos leyendo en Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dese cuenta. Hoy estamos hablando de algo muy interesante y el tema de este día le he titulado Dos potencias, fíjese bien, dos potencias en la vida del creyente, dos potencias moviéndose en el creyente. Anteriormente solamente había una potencia y era la potencia del mal, la potencia del pecado, la potencia de Satanás, la que nos movía. Fíjese bien. Pero cuando creímos en Cristo, Dios hace su aparición allá en el espíritu del hombre y ahora hay una lucha entre esas dos potencias, peleándose la mente de nosotros, peleándose la expresión de nosotros, peleándose
el control de nosotros. Ojalá que me entienda. Dos potencias para una sola mente. Dos potencias para una sola boca. De manera que a la que nosotros le permitamos, porque ahí entramos nosotros, a la que nosotros le permitamos lugar para actuar, esa es la que va a actuar y es la que va a vencer. Y esto es algo que muchos cristianos no saben. Simplemente han creído en Cristo, van a la iglesia, cantan cantos y dicen gloria a Dios, ahora estamos esperando a Cristo Jesús. Pero ¿a cuántos cristianos que creyeron con todo su corazón, que fueron muy sensibles a la palabra de Dios, Satanás los derrotó, los derrumbó y se apartaron de las cosas de Dios? Pero eso no es todo. ¿A cuántos cristianos, fíjese bien, los ha derrotado Satanás? Están de rodillas delante de Satanás y creen que se van a ir con Cristo. Y no se van a ir con Cristo, porque están siendo derrotados por Satanás. Acuérdese, aquí, según lo que leímos en 2 de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, hablamos del hombre con el alma, ¿verdad? En esa conexión, se va desgastando desde el momento que creemos en Cristo. El alma con sus pasiones, con sus deseos y con todas esas cosas que ofenden a Dios, tiene que ir menguando. ¿Por qué tiene que ir menguando? Porque nosotros tenemos que estar cediéndole terreno al Espíritu Santo a medida que crecemos en el Espíritu Santo. En cuanto a las cosas del alma, las cosas pecaminosas van menguando. Así es el asunto. Uno crece y el otro va disminuyendo. O no crece lo espiritual y el alma sigue manteniéndose en ese nivel. Por eso les decía hace un momento que hay muchos cristianos que por ignorar estas verdades han sido derrumbados por Satanás, han sido derrotados por Satanás y ya no le sirven a Dios. Pero hay mucho más cristianos sirviéndole a Satanás de rodillas y gustosamente. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Miren, hermanos, cuando ustedes hablen con algún cristiano, ese cristiano inmediatamente se va a identificar por lo que piensa y por lo que expresa de sus sentimientos. ¿Por qué, hermano Rodríguez? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Acaso no hay muchos cristianos que no pueden controlar sus emociones? ¿Acaso no hay muchos cristianos que de pronto les hacen algo e inmediatamente se irritan, inmediatamente desean cosas malas para los demás, inmediatamente se les nota el enojo? Esas personas no están menguando en cuanto a la potencia de la carne. Al darle lugar a ese sentimiento, a ese enojo, están dándole lugar a Satanás para que crezca la maldad y el pecado en sus vidas. Entonces, ¿para qué queremos a Cristo? Pero desde el momento que nosotros sentimos, oiga bien, pero en el momento que nosotros sentimos que nos dicen algo que por supuesto nos causa enojo allá adentro, y nosotros nos acordamos de que ahora somos hijos de Dios, que no importa lo que nos digan, en primer lugar, si no es cierto, menos para qué preocuparnos. Y si fuera cierto, nosotros tenemos a dónde acudir, a Cristo, para que el Señor nos consuele. Si cometimos un error, Señor, perdónanos, y que el Señor nos ayude, pero tratar de no volver a hacer aquello, porque tampoco es como para que vengamos a cada rato con el Señor y luego estemos haciendo lo que nos dé la gana ya. No. Entonces, toda persona que no tiene control de sus emociones y que se enoja fácilmente, esa es una de las personas que le están sirviendo a Satanás de corazón. No le dan lugar al Espíritu Santo para que los controle. Se recuerda en una ocasión el apóstol Juan
y el apóstol Jacobo vinieron y le dijeron al Señor: Señor, hay unos que andan haciendo milagros allá en tu nombre, pero no nos siguen. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor Jesús les dijo claramente: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué les estaba diciendo? Que sí que fueran porque el Espíritu Santo estaba de acuerdo. No, les dijo: ustedes se han salido del camino, ustedes están ignorando la voluntad del Espíritu, ustedes están actuando de la misma manera que actuaban antes. Y así nos pasa a veces a nosotros los creyentes. Y cuando eso sucede, si le damos lugar al enojo, déjeme decirle, entonces estamos haciendo que el hombre exterior se fortalezca y que nos domine y que nos controle, y entre tanto que nosotros estamos ocupados en la vida del hombre exterior o de la antigua naturaleza o de Satanás usándolos, entonces nosotros no estamos creciendo, al contrario, estamos menguando. Ahora, ¿cuántas personas hay que de pronto tienen una tentación? Cualquiera de nosotros puede ser tentado, cualquier hombre, cualquier mujer, y no nos vamos a esconder, no nos vamos a asustar. En ocasiones se dice: no, los hombres caen más fácilmente porque los ojos, se les van por aquí, se les van por allá. Yo he atendido en consejería tanto a hombres como a mujeres, los cuales han sido seducidos y han caído en el pecado. De manera que cualquiera de nosotros, fíjese bien, que en el momento que venga el sentir al corazón de algo que no es agradable a Dios, y nosotros sigamos dándole lugar a aquello, que desde el momento que viene no acudimos al Espíritu Santo y le decimos: Señor, ayúdame, por favor, tú moras en mí, dame fortaleza, Señor, que este pensamiento se vaya, que este pensamiento salga. Si nosotros no hacemos eso inmediatamente, entonces nosotros vamos a estar alimentando la antigua naturaleza, vamos a estar alimentando al hombre exterior, y entre tanto que estemos alimentando al hombre exterior, entre tanto que estemos dando lugar a esa antigua naturaleza, al pecado, a Satanás, por decirlo así, vamos a estar estancados en la vida espiritual. Entonces no se olvide, en este día tenemos el tema que le he titulado: dos potencias en el creyente. ¿Por cuál te estás dejando llevar tú, hermano o hermana? Recuerda esto, una vez más te digo, que hay muchos cristianos que se jactan de que el Señor ya viene, que se van a ir con Él, pero ignoran estas verdades. Vas a encontrar a muchos cristianos amargados. Fíjate bien, aún pastores amargados. Hay pastores que creen que solamente su organización son salvos, que nadie más es salvo. Les mencionan de otra organización que casi cree como ellos, detalles, no muchos detalles, casi creen como ellos. Sin embargo, en cuanto les mencionas a esa organización o a las organizaciones que no creen como ellos, inmediatamente se ve que le sale el rencor, le sale la amargura en contra de aquellas organizaciones. Hermanos, hermanas, si eso hay en nosotros, esos son celos de la carne. ¿Por qué no decir mejor: bueno, Dios es el que conoce el corazón, ¿verdad? Tenemos algunas diferencias, pero no es mi lugar el juzgar. Al contrario, yo voy a mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo amor para los demás, entonces voy a mostrar mi amor, voy a servirles en cuanto pueda, y de alguna manera, si puedo yo hacer algo para que ellos vivan mejor, gloria a Dios. Y si no, pues que sea Dios el que los dirija, el que los conduzca, y orar por ellos si es que realmente creemos que ellos necesitan algo para completarse más en el Señor. Pero le digo, hay muchos pastores amargados, muchos pastores enojones, muchos pastores celosos de su organización.
Esas personas, esos pastores, lástima porque conocen tanto de la palabra de Dios. Hay veces que son personas que conocen de memoria la palabra de Dios. ¿Y de qué les sirve conocer de memoria la palabra de Dios si en cualquier momento, en cualquier oportunidad, están yendo en contra de medio mundo y de personas que están trabajando para el Señor? Entonces, ¿cómo es posible que estén haciendo aquello y no edificándose en el Espíritu Santo? Entre tanto que están con esos celos, con esas contiendas, con esas amarguras en contra de los demás, el área espiritual está estancada, no están creciendo. Y si así nos sorprende el Señor, perdónenme, pero no nos vamos a ir con Cristo. Nos vamos a quedar aquí. No importa si es predicador o apóstol o profeta, como hay tantos en estos días, no importa. Oiga bien, usted se va a encontrar a hermanos y a hermanas que si alguien les hizo algo, esas personas no olvidan nunca lo que se les hizo. Y el Señor habló en una ocasión de un hombre que le debía mucho a un hombre rico. Le debía tanto a ese hombre rico que si lo hubieran vendido a él como a esclavo y a su esposa como esclava y a sus hijos como esclavos, aún así no podría pagar lo que debía. Sin embargo, viene el señor aquel a quien él le debía y le dice: ¿sabes qué? Desde este momento te perdono la cuenta, vete. El otro iba encantado. Imagínense, le debía tanto que bien podían haberlo vendido a él, a su esposa, a sus hijos, y la cuenta no era pagada todavía, y se la perdonaron. Iba contento por la calle, y en eso que va por la calle se encuentra a una persona que le debía 50 denarios. Digamos una aproximación de 50 días de trabajo. ¿Qué tanto era? Era poco a comparación de lo que él debía. Y dice que cuando se encuentra aquel que le debía, le dice: págame. No, no puedo, págame. No, no puedo. Y lo tomó del cuello, casi lo ahorca para que le pagara. Y en eso interviene el señor aquel que le había perdonado la gran deuda y le dice: eres un hombre malvado. Yo te perdoné toda la deuda y tú no puedes perdonarle esa pequeñez a tu compañero, a tu vecino, a tu prójimo. Y de ahí lo mandó a un lugar de castigo. Entonces, hermano, hermana, nosotros no podemos tener amargura en nuestro corazón. Así nos hagan lo que nos hagan. No podemos tener esa amargura y guardarla. Aun si pasamos por una experiencia donde nos hagan mal, alguien que nos haga mal, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en este mundo de maldad y que aquella persona, tarde o temprano, aquí o allá, le van a tener que hacer juicio. Pero hasta ahí, ni desearle nada malo a la persona, simplemente dejarle a Dios, porque dice Dios: déjame a mí, mía es la venganza. Pero si tú te encuentras a un hermano o a una hermana y a esa persona tú les preguntas por alguien, y si aquella persona por la que tú preguntas hizo algo o simplemente no les cae bien, te van a contestar de una manera rencorosa, de una manera amargada, te van a contestar con coraje al referirse a aquella persona. Esas personas son discípulos de Satanás. Esas personas están cautivas allá en su alma. No están cautivas en su espíritu, están cautivas en su alma y voluntariamente se están rindiendo a Satanás. No se dan cuenta que Satanás les tiene controlados porque no pueden disipar ese rencor, esa amargura, ese coraje. Es una lástima que haya tantos cristianos
que a la última hora van a perder su oportunidad. Por eso le digo, es importante que entendamos estos temas de parte de la palabra de Dios. Una vez más leamos. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí está hablando de el hombre interior. Como le digo, no lo vea nada más como el espíritu del hombre. El hombre interior va más allá. El hombre interior va desde el espíritu del hombre hasta las profundidades de Dios. Porque es el espíritu de Dios que viene al hombre y toma control en el hombre, y de ahí el espíritu de Dios a través del hombre se manifiesta, y por eso es que el hombre en sí, ya como tú lo ves, como tú me ves a mí, nos podemos deleitar en la ley de Dios. Pero nota aquí, Romanos 7:22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero aquí hay algo más. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjese bien. O sea, ahí estamos viendo una parte del ser humano. Según el espíritu, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De manera que nosotros, esto es para que no se confíe, hermano, hermana, que de pronto usted piensa que porque se hizo cristiano, usted ya, como decimos los mexicanos, ya la tiene hecha, que porque usted ya creyó en Cristo, usted ya ahora es bueno, antes era malo. No, Señor. Cuando Cristo viene a su vida y viene a mi vida, nos justifica. O sea, su sacrificio lo hace nuestro y nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo y nos presentamos delante de Dios. Y Dios no mira pecado en nosotros porque con el sacrificio de Cristo se borra el pecado. Apenas estamos a la presencia de Dios. Pero de ahí en adelante, desde que creemos en Cristo, desde ahí tenemos nosotros que saber que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo que mora en nosotros para que ese hombre interior se fortalezca día a día. Ojalá que me entienda. Y que el hombre exterior, que es el cuerpo y el alma, se vayan desgastando, pero más enfáticamente el alma de la persona, el alma pecadora, la antigua naturaleza, el pecado, el mal que está ahí, y que Satanás no tenga ningún control de nada, que todo el control lo tenga el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Ojalá que me entiendan. Bueno, le voy a leer la misma escritura, Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, pero en la Biblia, traducción en lenguaje actual. En la Biblia, traducción en lenguaje actual dice así: en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. En ocasiones usted va a ver la palabra corazón que está identificando al espíritu, está tomando el lugar del espíritu. En ocasiones usted va a ver la palabra corazón en la Biblia que se está identificando con el alma, el área donde se anidan las cosas perversas. En ocasiones va a ver la palabra corazón como realmente es, ese órgano que tenemos en el cuerpo que es el que da la vida por la sangre que hace que llegue a cada uno de nuestros miembros. Entonces, aquí estamos mirando al corazón como el espíritu del hombre. Dice así: en lo más profundo de mi corazón, o en lo más profundo de mi espíritu, amo la ley de Dios. Versículo 23. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Fíjese bien. Está hablando como alguien que vive en el hombre y que ese alguien se agrada, se goza de hacer la voluntad de Dios.
pero está hablando de alguien que también vive ahí en el hombre, pero que éste es seducido, es gobernado y controlado y se va a buscar hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, si nosotros no conocemos estas dos naturalezas espirituales que moran en nosotros desde que creímos en Cristo, déjeme decirle, lo más probable es que no llegue al final de la jornada. ¿Por qué razón? Porque necesitamos comprender a profundidad estas verdades, porque de una u otra manera Satanás nos saca del camino. Una vez más, mire lo que dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Romanos 7, 22 y 23. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Como decir, desde lo más profundo de mi espíritu, yo amo la ley de Dios, me gozo con la ley de Dios. Esa es la influencia del Espíritu Santo a través de mi espíritu, cuando le doy lugar. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí, también dentro de mí, que lucha contra lo que creo que es bueno. Fíjese bien, qué maravilloso es que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos revele estas verdades. Dice, por un lado, yo amo la ley de Dios, adoro la ley de Dios, me gozo con la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Fíjese bien, hay una lucha constante para que usted no lleve a cabo lo que el Espíritu Santo desea. Fíjese bien. Verso 23. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Fíjese bien, hay tantas personas, tantos cristianos en estos momentos, aún pastores, aún evangelistas, aún muchos de esos que se hacen llamar apóstoles y profetas, también. Yo he tenido a muchos pastores que han sido sinceros, porque hay muchos que no son sinceros, y se mantienen ahí cometiendo muchas cosas desagradables a Dios, hasta que por no buscar a Dios, Dios los abandona y terminan siendo avergonzados públicamente. Pero yo he recibido a muchos pastores, los cuales me han dicho, hermano Rodríguez, deme un consejo. Estoy pasando por esta experiencia, la cual yo sé que no agrada a Dios, pero yo no quiero. ¿Qué hago, hermano? Y he estado platicando con ellos y han sentido que Dios les da fuerzas y se cambian para el otro lado, porque a veces están resbalando ya en la tentación, pero son sinceros y abren el corazón y ellos son restaurados. Así es que, mi hermano, recuerde, hay una ley en nosotros que nos lleva a hacer lo bueno. Hay otra ley en nosotros que quiere llevarnos a hacer lo malo. Yo quisiera, a propósito de esto, leerle lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué le parece? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nótelo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo con eso? Por Cristo Jesús, por haber creído que murió y resucitó, el Espíritu Santo viene a nosotros y viene a estacionarse. Y el Espíritu Santo viene a estacionarse, viene con el reino de Dios a nuestra vida. El Espíritu viene a estacionarse y tiene un orden, tiene una ley, tiene una forma de conducir su reino. Por eso dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, hace su manifestación el Espíritu Santo a nuestro espíritu, y desde ese momento tenemos ya el reino de los cielos de nuestra parte, con todo su poder, con toda su autoridad, con todo su orden, y por lo tanto, en el momento que entra el Espíritu Santo a nosotros, ya lo que es el poder del pecado y de la muerte queda derrumbado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, por su muerte, derrota a Satanás, derrota su reino, y se establece el reino de Dios, y viene el reino de Dios con toda su autoridad, con toda su ley espiritual a nosotros, y ahí es donde tenemos nosotros el respaldo completo. Ojalá que me entienda. Pero tenemos que someternos a ese reinado. Acuérdese de la oración del Padre Nuestro. Cristo dijo, ustedes, a sus discípulos, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. En otras palabras, he creído en Cristo, venga el reino de Dios, y yo voy a ser el primero de los súbditos del reino de Dios, que se va a rendir al reino de Dios. ¿Para qué? Para que el reino de Dios tome control sobre todo, y a mí me lleve en medio de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Yo sé que estos temas le van a causar un poco de extrañeza, son temas que no se escuchan a cada rato y posiblemente los encuentre un poco extraños, pero a medida que usted vaya analizando si es una persona sabia, si es una persona que es dirigida por el Espíritu de Dios, usted se va a dar cuenta de la riqueza que tienen estas escrituras y que es una revelación gloriosa para que podamos crecer en la vida espiritual. Vamos a leer otra escritura más. Recuerden, estamos viendo en estos momentos, en este tema, las dos potencias en la vida del creyente. Desde el momento que creemos en Cristo, hay dos potencias. Solamente había una, la del mal, esa controlaba. Pero por creer en Cristo, que Él murió y resucitó, el pecado fue removido y el reino de Dios se establece en nosotros. Desde ese momento hay una lucha que tú y yo somos los que determinamos quién la gana. ¿Por qué? No va a ser Dios el que determine que esta lucha se gana, porque Dios no te va a obligar a ti. Tú tienes que conocer la verdad, tienes que estar consciente, tienes que saber qué te conviene y qué no te conviene, y dar lugar a lo que te conviene. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tienes que usar la inteligencia espiritual. Tienes que dar lugar a lo que sabes que agrada a Dios, y Dios inmediatamente te pondrá todo el refuerzo necesario para que tú tengas esa victoria. Mientras que tú no le pidas ayuda a Dios. Por ejemplo, si tenemos una tentación nosotros como hombres, y como hombres estamos poniendo nuestros ojos donde no debemos, y si de pronto sentimos que estamos siendo cebados por Satanás, que Satanás nos está atrayendo a una trampa, y nosotros, sabiendo que nos vamos desviando del camino, no clamamos a Dios, entonces Dios te va a dejar que te derrumbes. Para eso dice Dios, clama a mí, yo te responderé. Si tú no hablas, si te estás de cierta manera gozando con lo que estás mirando y con lo que estás pensando, te estás alejando de lo que es el reino de Dios. Te estás alejando de donde está el poder, de donde está tu fortaleza. Te estás alejando y te estás entregando voluntariamente a Satanás. Por eso una persona que cae en el pecado de fornicación o de adulterio, esta persona fue cayendo poco a poco, se fue desligando del Señor,
y no podemos decir al final, ¿por qué me dejaste? ¿Dónde estabas, Señor? No, Dios siempre ha estado en su lugar. Nosotros somos los que damos lugar a esa mala influencia y teniendo en dónde fortalecernos, nos vamos despegando poco a poco hasta caer de rodillas delante de Satanás. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana. Bueno, ¿qué le parece si leemos otra escritura? Ojalá que vaya entendiendo, hermano, hermana. Pero estos temas son vitales. Olvídese que usted le están diciendo, prepárese porque va a ser un servicio glorioso en el Convention Center y que viene el profeta tal y que va a haber profecías y que va a haber esto y que va a haber aquello. Y la gente, uy, gloria a Dios, vamos allá. Si usted no sabe esto, de nada le sirve que conozca todas las profecías. Fíjese bien lo que le digo. Si usted no tiene la revelación de esto que le estoy compartiendo, de nada le sirve que se llene de profecías. Su mente debe de tener una revelación de lo que es el Espíritu en su vida, porque la carne le va a estar haciendo la guerra todo el tiempo. Y si así como estaba de fuerte la carne, solo creemos en Cristo y dejamos que la carne, que la antigua naturaleza siga con la misma vida y no tratamos de meternos con el Señor para que la antigua naturaleza vaya menguando, si la dejamos con esa misma fuerza, déjeme decirle, nadie va a poder hacer nada por usted. Dios mismo no va a hacer nada por usted, porque por eso es que estamos leyendo la Sagrada Escritura. Bueno, ahora le voy a leer en Romanos capítulo 8, versículo 5. A ver qué dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué le parece? Está hablando de una misma persona. No está hablando de dos personas diferentes separadamente. Está hablando de lo interno de cada uno de nosotros. Note aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No está hablando de la gente mala que no ha conocido a Cristo y de la gente buena que lo ha conocido. No. Está hablando de nosotros mismos. Fíjese bien, que en un momento nosotros podemos hacer algo agradable a Dios porque fuimos dirigidos por el Espíritu Santo. Pero de pronto hicimos algo malo que desagrada a Dios porque ignorando la dirección del Espíritu Santo, dimos lugar a las cosas de la carne. Mire, Dios es maravilloso. Dios es glorioso. A Dios no se le pasa nada. En muchas ocasiones, yo no sé cuántas, he perdido la cuenta, yo he testificado que salí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, a principios del año 1972. Salí durante el año 72, estuve buscando a 3 hombres para matarlos. Y en el año 73 pasé a Estados Unidos buscando a esos hombres para matarlos. Lo único que deseaba era encontrarlos. Traía planes que si los veía en la calle les echaba el carro encima y los prensaba contra una barda. Traía arma y donde los encontrara, como los encontrara, solo que estuvieran al alcance de mi arma. Y así. Pero en 1977 me hablaron de Cristo. Y cuando me hablaron de Cristo, yo sentí el amor de Cristo. Y cuando sentí el amor de Cristo, era algo que yo no había sentido. Me abracé del amor de Cristo. En otras palabras, me tomé del Espíritu Santo y yo dije, me quiero llenar de esto porque yo no lo había tenido. Y me empecé a llenar del Espíritu Santo. A medida que yo me empecé a meter con el Espíritu que había tomado control de mi espíritu,
comencé a sentir compasión por aquellas personas que le habían hecho el mal a mi padre. Comencé a orar por ellos para que un día Dios los alcanzara y les predicaran la palabra. Estaba dispuesto, si un día los encontraba, pues pedirle a Dios que me diera sabiduría para hablarle su palabra. Y así pasaron los años. 1977 a hace 2 meses atrás, 2016. Casi 40 años después, llego a mi pueblo y alguien que no sabía del asunto, platicando, me habló de esas 3 personas que habían herido de muerte a mi padre. Y yo le comenté, o le pregunté más bien, ¿y dónde viven estas personas? Y me dijo, en tal parte vive uno, ahí en tal parte otro y en tal parte otro. Y yo conozco las calles exactamente donde ellos viven. Y mire qué maravilloso es el Señor. Si desde un principio yo no me aferro del Espíritu Santo y le doy lugar para que a través de mi espíritu obre y me mantenga controlado y me mantenga orando por esos hombres para que se conviertan, y estando con Él yo siento compasión por ellos y amor por ellos, de otra manera no lo sintiera. Llega este momento, aún 40 años después, si yo no estuviera en el Espíritu, cuando a mí me dijeron en dónde estaban, créame que me hubiera turbado. Pero después que me dijeron dónde estaban, yo dije, Señor, muchas gracias por haberme mantenido en tu regazo, por haberme mantenido en tu presencia, por no haberme permitido que yo saliera fuera, Señor, de tus caminos, porque esto me hubiera hecho caer. 40 años después, estoy dándome cuenta dónde están y todo en paz, todo tranquilo. ¿Por qué? Porque permití que el Espíritu Santo llenara todo mi ser. Hay personas que me están mirando en estos momentos que hace tiempo tuvieron un problema, una amargura en el corazón, un rencor en su corazón, y todavía siendo cristianos no se les ha quitado. Ahí lo tienen. ¿Pero por qué lo tienen ahí? Porque ignoraban precisamente esto que estamos aprendiendo, y de pronto estaban más inclinados a la antigua naturaleza que metidos en el Espíritu Santo. Hermano, hermana, ya pídale perdón a Dios. Si usted ha entendido este tema, pídale perdón a Dios y de una vez inclínese a las cosas espirituales, porque le digo, muchos, aún líderes cristianos reconocidos, yo he conocido a pastores que después de 40 años de servir al Señor, se han enredado en las cosas del mundo, unos por el dinero, otros por la fama y han terminado en vanidad, y otros por andar metidos con mujeres. He conocido a hombres que aquí en el área del sur de California, usted a poco oyó de ellos y usted dijo, qué tremendo siervo de Dios, cuántos años en el Señor, y eran unos tremendos sinvergüenzas que se habían metido con más de 50 mujeres, y muchos de los hermanos en la iglesia lo sabían y no fueron capaces de al menos salirse de ahí, no fueron capaces al menos de salirse de ahí, sino que ahí siguieron todavía, porque no están plantados en esto que les estoy comentando. Así es que, hermanos, esto está bien hermoso. Dice la palabra de Dios una vez más, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué le parece? Aquí pudiéramos ver a los que viven allá afuera y poder decir, está hablando acerca de los que no conocen a Cristo, que viven en la carne. Y los que conocen las cosas del Espíritu y aman las cosas del Espíritu, y aman las cosas del Espíritu, somos los cristianos. Qué fácil la ponemos. No, dentro del cristianismo hay un montón de hombres y mujeres que piensan en las cosas de la carne. Hablar de las cosas de la carne no es solamente las cosas sexuales, no.
Hablar de las cosas de la carne es hablar de todo lo que tiene que ver con la antigua naturaleza, con la forma en que vivíamos antes. Y cuántas cosas hay que hacíamos antes y que ahora las estamos repitiendo aún dentro del cristianismo. ¿Cuántas cosas? Usted nada más póngase a pensar. Pero dice la palabra de Dios en una Biblia más explicada, y dice así: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. ¡Qué tremendo! O sea que dentro del cristianismo, en estos días, existen muchos hombres y mujeres que buscan las cosas de la carne. Le digo de muchas maneras. Le voy a poner un ejemplo. Si yo como predicador sé que hay un problema en la iglesia y de pronto al pasar a predicar, entre el mensaje me tomo 5 o 10 minutos para machacar ahí el problema que está sucediendo en la iglesia, ahí estamos conforme a la carne. ¿Y cuánto se ha visto eso? ¿Cuántos miembros se quejan y dicen: hermano Rodríguez, ahí no puede suceder nada en mi iglesia porque ya lo están predicando del púlpito? Eso es andar en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque están mezclando el mensaje de la palabra de Dios con los problemas que tienen en la iglesia para que la iglesia piense que aquello es de parte de Dios, y para que se asusten. ¿Por qué no enfrentarlos directamente mejor y así hacer una aclaración? Pero no se olvide de esto. La palabra del Señor dice, y esto lo vamos a dejar aquí para el mensaje que sigue, ahí vamos a empezar. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y termina diciendo el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Así es que en estos momentos yo quisiera hacerle una pregunta. Hermano, hermana, ¿ha entendido usted lo que le he estado compartiendo? ¿Se da cuenta cómo pudimos ver desde un principio en 2 de Corintios 4:16 que hay un hombre exterior que no es solamente el cuerpo, sino también el alma pecadora? Y hay un hombre interior, es el espíritu del hombre siendo tomado por el Espíritu Santo. También nos dimos cuenta, ¿verdad?, según lo que dice Romanos capítulo 7, que según el hombre interior, el cristiano se deleita en las cosas de Dios, pero que hay otra ley, ¿verdad? Hay otra forma de vida en sí mismo que quiere llevarle constantemente a desobedecer a Dios. Luego vemos lo que dice aquí en Romanos 8:5, que hay unos que piensan en las cosas de la carne y otros que piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, en nosotros existen esas dos cosas. Y recuerde el tema de este día. El tema es las dos potencias en el creyente. Las dos potencias que actúan, que obran en el creyente. Ahí lo vamos a dejar en este momento para que lo medite. Creo que es un tema que se escucha muy poco. Tengo la plena seguridad
que más de la mitad de los hermanos y hermanas que me están mirando y que me están escuchando no habían escuchado este tema así, tranquilos, meditando en la escritura y en otra escritura y descubriendo que hay dos potencias en nosotros, que hay dos naturalezas en nosotros. Así es que si usted no había entendido eso, si usted no sabía que había esas dos fuerzas en usted, entonces dése cuenta que estaba prácticamente muy desarmado. Pero ahora, al conocer acerca de estas dos potencias, de estas dos fuerzas, de estas dos naturalezas, y saber cómo obra una, la carnal, la de la maldad, y saber cómo obra la otra, la espiritual, la que viene de Dios, entonces usted sabiamente va a hacer una decisión, se va a inclinar hacia el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo haga crecer a usted. Y la forma de crecer es cuando le damos menos importancia a las cosas del alma, a las pasiones, a los deseos y a todas esas cosas que no nos llevan más que a alejarnos de Dios. Así es que, hermanos, ojalá que hayan entendido esto y que podamos crecer espiritualmente.